que yo entiendo también, como decía Paula, no es solamente el recuerdo de una iniciativa que rindió fruto a lo largo del tiempo, sino que también es una posibilidad de proyectar hacia adelante otras iniciativas y poner en juego otras voluntades también, que yo creo que es un tema que forma parte de esta historia, ¿no? La posibilidad de transformar los deseos, los intereses de transformación en algún sentido en voluntades políticas para efectivamente llevarlo a cabo, ¿no? Yo quiero sumarme en primer lugar al recuerdo del profesor Humberto Maturana, como decía Paula, que representa una, pienso yo, ¿no? Uno de los valores más significativos que tiene la universidad y que ha tenido la universidad en su historia, ¿no? La universidad tiene muchos problemas propios de instituciones muy grandes que tienen una historia muy larga, que tienen tradiciones muy instaladas y donde a veces es súper difícil poder innovar o realizar transformaciones importantes porque hay una cierta inercia, ¿no? de que las cosas siempre tienen que hacerse de la misma manera, ¿no? Yo creo que la experiencia que estamos conmemorando hoy día, o la experiencia del CIPE, al igual que el trabajo del profesor Maturana, representan todo lo contrario, ¿no? La posibilidad de actuar, de hacer cosas que permitan, por lo menos parcialmente, transformar nuestra forma de pensar las cosas, ¿no? Yo creo que eh, parte importante de nuestros problemas, y especialmente en el mundo universitario, intelectual, en fin, es que estamos súper apegados a creencias o a supuestos que creemos inamovibles, ¿no? Y yo creo que justamente lo que nos enseña, por ejemplo, el trabajo de profesor Maturana, a quien yo conocí cuando entré a la universidad, imagínense, el año 80, 81, lo que nos enseña justamente es que la idea o las perspectivas, o como se dice hoy día, los paradigmas para enfrentar las cosas son el resultado de voluntades concretas, de acción, de actuar, de conversar, como decía la Paula, ¿no? De colaborar, que yo creo que es una idea muy fuerte, ¿no? En esa experiencia que puede parecer muy simple, pero que no es nada simple de implementar, ¿no? La colaboración en oposición a la competencia individualista a la que nos someten muchas veces nuestras prácticas. En ese contexto a mí me parece que la constitución del sistema prioritario de equidad educativa y todo lo que de ahí en adelante se fue construyendo, no solo desde la facultad nuestra, y en particular desde la iniciativa muy, ¿cómo decirlo?, muy inaugural, ¿no?, de académicos y académicas de la facultad, lo que se fue creando, ¿no?, a través de esa iniciativa fue la posibilidad de, como decía, de pensar otras formas de entender el acceso a la educación superior, y particularmente en una educación, en una universidad pública, de, de personas, de sujetos, de sectores que por mucho tiempo han permanecido muy obstaculizados en su posibilidad de participar de experiencias formativas como la que entrega la universidad. Y en ese sentido yo creo que un aspecto muy importante de esta historia en estos años ha sido la posibilidad de que desde de esas conversaciones, como decía la Paula, iniciales que se dieron, donde probablemente habían visiones distintas, ¿no? Sin embargo, se pudiese llegar primero a establecer un criterio, una política innovadora en este sentido, y luego que eso además pudiera ser parte de la historia de cómo aborda eso la universidad en general, no solamente lo que estaba ocurriendo en las carreras de nuestra facultad. Y eso a mí me parece que una experiencia, como muchas otras interesantes que nos ha tocado conocer, que hay que considerar como replicable en muchos aspectos, ¿no? De cómo a partir de experiencias locales uno puede imaginar experiencias o propuestas institucionales. Eh, Ahora, por otro lado, a mí me parece que este tema, con toda la relevancia que estamos comentando, no es sino un elemento de una problemática mucho más amplia y más compleja, ¿sí?
que por supuesto no se resuelven en iniciativas puntuales. Las iniciativas puntuales y parciales son un aporte al avance en el desarrollo de políticas más generales, pero no resuelve todo ni siquiera los problemas más fundamentales, ¿no? Y los problemas más fundamentales hoy día en los temas de acceso a la educación superior, y en particular a nuestra universidad, tienen que ver con el sistema educativo en su conjunto, ¿sí? De lo cual los sistemas de selección, por ejemplo, los sistemas de ingreso, los sistemas de permanencia y de apoyo durante los procesos formativos son algunos elementos, pero que no agotan el problema, ¿sí? El problema hay que pensarlo de manera mucho más integral, ¿no? Como digo, tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto desde los primeros niveles de formación, y sobre todo en el ámbito de la educación pública, pienso yo, ¿sí? En ese sentido, a mí me parece que la universidad ha mostrado muchos avances. Carlos siempre nos muestra, y la directora de la Escuela de Pregrado, los consejos universitarios, da datos objetivos, ¿no? De cómo la composición del estudiantado, de los y las estudiantes de la universidad, se ha ido transformando cualitativamente a lo largo del tiempo, y eso ha sido en buena medida por acciones de política institucional como las que se han emprendido, y obviamente eso también unido a la incidencia de los movimientos sociales, etcétera, que se han dado desde hace, en este caso, desde hace 10 años, ¿no? Pensemos que estamos en 2021, o sea, se cumplen 10 años del 2011, que fue un tiempo en que muchos temas relacionados con la educación y con la educación superior estaban discutiéndose, y algunos de los cuales llevaron a buen puerto, diría yo, por ejemplo, en los temas relacionados con las leyes, las legislaciones sobre la educación superior, pero otros no hicieron más que redundar en los mismos problemas que venimos acarreando hace mucho tiempo. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer, quiero decir, para que el sistema o el mal llamado modelo de educación en Chile cambie, y cambie de manera sustantiva, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, ¿no? Que me tocó discutir en su tiempo, en su momento, cuando estaba yo empezando el primer mandato como decano, no sé si se recuerdan, tratamos de instalar una discusión sobre la creación de la ley de universidades de educación superior y luego de la universidad del Estado, y había un montón de cosas, por ejemplo, en esa discusión, que se daban por sentadas y que no tenían nada de obvia, como por ejemplo que el Estado entregara recursos públicos a las instituciones privadas, ¿sí? A través de un subsidio a la demanda. Esa, por ejemplo, es una discusión que nunca se pudo transformar en un cambio radical que permitiera, por ejemplo, a las universidades del Estado recibir recursos basales importantes, y que, entre otras cosas, le permitieran acoger a más estudiantes, y más diversos, ¿no? En sus aulas, ¿sí? Y poder disponer de los recursos y los mecanismos que permitieran que quienes han tenido una formación previa, eh, con menos, o sea, de menor, entre comillas, calidad, ¿sí? Pudiesen incorporarse a la universidad en condiciones similares de quienes habían obtenido formación previa en otras condiciones. Entonces, con esto lo que quiero decir simplemente es que es importante situar esta iniciativa como la que estamos celebrando, diría yo, hoy día, situarla en un contexto más amplio, ¿no? Que es la discusión sobre el sistema de educación, del sistema de educación superior, los criterios de selección e ingreso, ¿no? Tal vez también cómo esto nos interroga sobre nuestros criterios de evaluación, nuestros modelos de enseñanza, nuestros métodos de enseñanza, nuestro vínculo formativo con las comunidades, cosas que hoy día existen parcialmente, ¿no? Pero que yo creo que son parte de los desafíos que vienen, tal como fue un desafío en su momento también pensar mejores criterios para el ingreso de los y las estudiantes de nuestra universidad. Yo voy a dejar hasta ahí mi intervención, felicito la iniciativa y espero que en las actividades que van a desarrollar a continuación puedan conversar cosas
nos permitan seguir avanzando en esta línea. Yo, después de esta primera parte, me tengo que retirar porque tengo otros compromisos de reuniones en la universidad, pero muchas gracias por la invitación y felicito nuevamente la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, gracias por sus palabras. Aprovechar de contarles entonces que tenemos esta primera fase de bienvenida, donde el decano nos acaba de dar su pie inicial para la inauguración de esta ceremonia, y que posteriormente vamos a tener un panel, en el cual vamos a escuchar también a Lorna Figueroa y a Horacio de Torres con algunos elementos, ¿no?, que tienen que ver con los avances y los desafíos de la equidad ayer y hoy. Y después hay una tercera fase que en realidad consideramos muy relevante, que tiene que ver con una discusión sobre el desafío, una discusión sobre cómo seguir adelante. Entonces los invitamos realmente a todas y todos a participar de toda la ceremonia. Ahora quisiera pedirle a la profesora Rosa Debes, la vicerrectora de Asuntos Académicos, que nos acompaña hoy día, que nos pudiera dirigir también algunas palabras y que nos pudiera justamente también aportar en esta iniciativa y en esta inauguración tan importante para nosotros hoy día. Profesora. Muchas gracias, Paula, y muchos saludos a todos, todas. Emocionante estar acá, debo decirlo. La verdad es que agradezco mucho esta invitación, porque celebra, pero también porque invita a escuchar a lo largo de la reunión, a hacerse preguntas, a reflexionar y sobre todo a mirar hacia adelante, como todos ustedes han dicho. Yo tuve el privilegio, como muchos de los que estamos acá, de ser parte del equipo que llevó a la creación de CIP en 2011. Y eso respondía a un llamado del entonces rector Víctor Pérez, ¿no? Un trabajo que iniciamos en octubre de 2010. Ese mismo año 2010 Faxo, desde su departamento de psicología, como saben, ya había dado un paso importantísimo de crear el cupo de equidad. Pero como son las cosas muchas veces en la universidad, era una iniciativa que se mantenía en los límites de la facultad, y que yo creo que ni siquiera en la facultad, pues, tiene que ver con las palabras del decano, de alguna manera, se daban cuenta del tremendo paso que eso era, ¿no? De cómo había roto un límite. O sea, esa decisión fue clave, importantísima, generó muchas transformaciones después. Ahora, a nivel central formamos una comisión. Ayer estuve mirando, me fui a hacer un poquito de arqueología, porque uno se olvida, ¿no? Y una cosa que uno se le olvida es que muchas veces cree que las cosas se le ocurrieron a uno, y la verdad es que se da cuenta que se le ocurrieron a otro, nos engaña nuestra propia mente. Y quería mirar eso. Se formó una comisión bien diversa, a la que invitamos a personas dentro de la universidad, y digo personas porque no fue una comisión institucional en el sentido de todos los directores de escuela o todos los vicedecanos o lo que uno puede imaginarse desde el punto de vista administrativo, sino a personas que habían liderado iniciativas de equidad de distinto tipo, a pensar cómo avanzar. Y entre, por supuesto que estaba Faxo representada, ahí originalmente estaba Bernardo Amigo, yo no me acordaba realmente de eso, pero por supuesto que Jesús, eventualmente Paulina, Castro, Angélica Riquelme fueron clave. También, y escuchamos mucho, nos escuchamos. También a quienes habían liderado iniciativas de equidad fuera de la universidad. Francisco G. Gil, por supuesto, vino, Pamela Díaz Romero, desde Equitas, y nos vinculamos también a la experiencia internacional, muy especialmente la norteamericana. ¿Y por qué la norteamericana? Porque ellos habían iniciado un trabajo muy fuerte de investigación en diversidad, en respuesta a
a la justicia que se había puesto en contra en varios estados, habían varias causas andando, de las acciones afirmativas. Y eso surgió, de ahí surge mucha investigación, en esa respuesta como política finalmente, pero muy vinculada a la investigación, y tuvimos el privilegio de estar bien vinculados a esos líderes. Ahora, los propósitos eran dos, que uno puede decir son cierto punto distintos: justicia, por supuesto, como uno principal, igualdad de oportunidades, consistencia con la misión de la Universidad de Chile, que debe ser de Chile y no de un grupo de chilenos, por un lado, y por otro, el reconocimiento de la diversidad como esencial para una universidad compleja. Ahora, la creación del sistema especial de acceso de CIPE se volvía esencial, y eso desde el punto de vista estratégico también es importante. Uno tiene que tener como una causa principal que mueve el resto. Eso lo aprendimos aquí. Sin un programa CIPE, más allá de que no habíamos cumplido con nuestro compromiso con los estudiantes y con la equidad en lo más fundamental, que es, por supuesto, generar un acceso equitativo, el resto de la estrategia creo que le habría sido difícil moverse. Ahora, lo que ayer recordaba, digamos, es que la iniciativa de Faxo no solo fue crucial del punto de vista del modelo para el CIPE, en términos de los criterios, en fin, sino por la forma en que Faxo había conducido el proceso. Y me voy a detener un poquito en eso. El proceso de cambio. Y estaba revisando una presentación que hizo Angélica Riquelme, que yo recordaba como muy impactante para mí, en veterinaria, estoy hablando de mayo del 2011. Y la sola tabla de esa presentación, que representaba el equipo de Faxo, ustedes trabajaban muy en sintonía con los estudiantes habían iniciado eso en 2009, ¿no? En propio Faxo, esta inquietud. Fíjense que la tabla dice, lo primero que dice representación de departamentos, unidades, centros de estudiantes de la facultad. O sea, esto se hace en equipo. Lo segundo que decía la tabla, existe diversidad de opiniones en el equipo. O sea, con toda transparencia, se reconocía que había debate. Después, esto es fruto de discusiones colectivas, era otro punto en el cual se iba a hablar. La situación de acceso a la educación superior, o sea, mucho dato muy fundado en evidencia, y ahí hay tanto respecto del sistema como en la Universidad de Chile, como de los departamentos propiamente en Faxo. Y después la experiencia que habían recorrido. Ahí se presenta el modelo de equidad en la educación superior, que había venido trabajando y que fuera de la universidad, y que adoptan y profundizan la preocupación por el acceso, la permanencia, los logros, los resultados. Eso viene de los estudiantes, el rol de los estudiantes y el impulso del proceso también están claramente ahí definidos. Esto, como yo decía, del año 2009, a raíz de una propuesta de claustro de psicología, pues en 2010, cómo esto se impulsa. La realización de foros, actividades de difusión, en fin, para instalar. Entonces lo que quiero decir aquí es que no solo fue el modelo, que claramente también era un modelo que cambiaba, eso también lo instalaron ustedes. ¿En qué sentido? El 2010 tuvo una cierta forma de criterios, con ciertos criterios. El 2011, y era solo psicología y 2 de antropología. Los números eran chiquitos. Eso es muy bonito de ver también, cómo números tan pequeños generaron un cambio tan grande, que también tiene que ver con lo que dice el decano. Y ya el 2011 era distinto, y el 10. Y el 11, cuando es el CIPE universitario, digamos, es distinto, pero es distinto porque ya Faxo nos había dicho esto hay que cambiarlo. Y entonces ese modelo también
ese es un modelo que resulta de su reflexión. Y fíjense que el número de postulantes, no voy a hacer mucho más largo, pero el número de postulantes en psicología está en el 2011. Postulantes, fueron 67, hoy día estamos en 3.000, y de repente nos preocupamos que hay unos poquitos más, unos poquitos menos. Son de otra magnitud las cosas, ¿no? En antropología 18, en sociología 16, bueno, pero ¿cómo esos números tan chicos eran tan grandes? Eso es lo que quiero decir como idea central. En otra lámina estaban las estrategias para lo que ustedes llamaban la mantención en la carrera, que son todas las estrategias de apoyo, levantamiento de información, siempre datos, siempre evidencia. La escritura creativa aparecía ahí, apoyos a estudiantes de cursos superiores, las mentorías, o sea, es muy bonito como el modelo que ha ido madurando, por supuesto, creciendo, profundizándose, llegando a más rincones, estaba ahí, ¿eh? Muy desde el inicio, gracias a esta reflexión profunda. Entonces, bueno, y lo importante es que se produce en la universidad también un cambio, y digo en la universidad, en los sectores menos movilizados, menos conscientes muchas veces, de la concepción de la educación. Y eso muchas veces lo he contado, pero seguramente aquí algunos no lo han escuchado, se refleja en el título de 2 discursos del rector Pérez, que yo encuentro que es una historia muy bonita. En 2007 él hace un discurso que está bien vinculado a ese PDI de la época, que se llama Calidad y Equidad, y la lógica de ese discurso es, si somos buenos vamos a ser equitativos como por resultado. O sea, lo que la Chile tiene que ser es buena académicamente, tiene que ser excelente, y como en la Universidad de Chile, eso se traduce naturalmente en una equidad. Bueno, parcialmente es cierto, pero sabemos que no es la historia completa. Entonces, 4 años después, él hace otro discurso, cuando ha cambiado su mirada. Y eso es bien fuerte de observar, de vivir ese cambio. Y yo digo que el rector cambiaba su mirada mientras la universidad cambiaba su mirada. Y ese discurso se llama equidad, estabilidad, el segundo. Entonces no podemos ser buenos si no somos equitativos. Ahí hay algo muy importante, creo yo, que refleja bien el cambio de esta universidad gracias a iniciativas como las que ustedes emprendieron. Bueno, los cambios han ocurrido, hoy día todo es más grande, ¿verdad? Tenemos más de 3.000 estudiantes que han entrado por esta vía. La universidad lo puso al centro, la historia de Chile cambió también en el camino, no por nosotros, pero con nosotros, y no fuimos nosotros detrás, al menos, ¿no? Alcanzamos a no ir detrás, hubo pasar. También el contexto internacional ha cambiado y la equidad y la inclusión se han vuelto centrales. Se han abierto, no quiero dejarlo de mencionar como última cosa, muchas otras formas de inclusión, compromisos con la equidad y la diversidad en un sentido más amplio, no solo socioeconómico. Aquí veo a Maribel Mora, que ha sido gran impulsora de aquello, desde la Oficina de Equidad e Inclusión. Entonces, dar las gracias y muy contenta de quedarme hoy día a conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Bebés, por sus palabras y por estar aquí con nosotros. Para nosotros era muy importante que hoy día nos acompañara, así que gracias por armar un espacio en la agenda, que yo sé que de pronto es difícil y porque este formato online de pronto nos satura un poco en reuniones. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, que justamente nos hace recordar también, ¿no? Elementos de la historia y que era parte de lo que queríamos hacer. Tengo que despedir al decano, quisiera pedirle que lo pudiéramos despedir. No podemos ni aplaudir nada acá, pero en el fondo despedirlo. Él tiene compromiso en este minutos universitarios y por lo tanto se tiene que retirar. Así que muchas gracias, decano, por estar con nosotros, por darnos justamente estas palabras de inicio. Y sin lugar a duda lo que de aquí salga será material para que podamos conversar en otro momento y ver también desde ahí cómo impulsar quizás nuevas perspectivas y líneas de trabajo. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Chao.
Bien, otra persona que consideramos importante para el inicio tiene que ver con el director de Departamento de Psicología, el profesor Jesús Redondo, porque además el profesor Redondo también participó en ese tiempo, ¿no? Como director, si mal no recuerdo, del Departamento de Psicología, y también consideramos que era muy relevante que nos pudiera hoy día dar justamente su testimonio y decirnos algunas cosas en este acto que para nosotros es tan significativo. Así que, profesor Jesús Redondo, le doy la palabra para que nos pueda también compartir desde su experiencia lo que ha sido esta conmemoración, ¿no? Gracias, Paula. Buenos días a todas y a todos. Agradecer también la invitación y el que se haya organizado este encuentro para reflexionar sobre lo que ha sido estos 10 años, pero también para pensar, como algunos ya señalaron, los próximos 10. En primer lugar, yo creo que a mí lo que más primero me surgía al pensar en este momento es agradecer a todos y a todas los y las que han trabajado para que esta iniciativa vaya siendo una realidad incrustada en la dinámica cotidiana de la Universidad de Chile, ya que no es solo un cupo de acceso a la universidad, sino que es todo un entramado de trabajo triestamental para hacer posible que una institución elitista pueda acoger y dar respuesta a la diversidad, sobre todo socioeconómica y multicultural, que tiene el país. En ese sentido, muchas gracias por el trabajo que cotidianamente y cada día cada una y cada uno de ustedes realiza desde sus lugares y sus tareas cotidianas. Creo que el cupo es solo un punto de inicio para transformar, como decía el decano, una institución emblemática de la educación superior chilena de una dinámica elitista supuestamente amparada en la meritocracia y en el talento natural, nacida en el siglo XIX, a una dinámica de derecho universal a la educación superior en el siglo XXI, en el contexto de la sociedad del conocimiento y de la sociedad que va pospandémica. Hoy, si realmente queremos responder a los desafíos de la nueva sociedad que está surgiendo, desde la crisis ecológica, de la desigualdad, del estallido por la dignidad y de la pandemia de lo común, en un proceso que surgirá con una nueva constitución, que va a ser la primera constitución elaborada por los ciudadanos electos en paridad y con presencia de los pueblos originarios, no nos queda otra que reposicionar la universidad pública estatal como un bien común en el horizonte del derecho universal a la educación superior, como en los siglos pasados, siglo XX, fue la enseñanza secundaria y en el siglo XIX fue la enseñanza primaria. Esto exige más apertura a la diversidad, no como una excepción o como un error estadístico de un porcentaje del 3-5%, sino como una representación proporcional no solo de hombres y mujeres, sino también de los deciles socioeconómicos. Y estamos bastante lejos en la universidad de eso todavía. El muro elitista de los 600 puntos es un símbolo de la falta de apertura real a la diversidad de los chilenos. Es no creer de verdad, como señalaba nuestro amigo recién fallecido y uno de los iniciadores de estas iniciativas como el propedéutico USACH, Francisco Gil, en que los talentos reales, los reales, no los que se miden por instrumentos específicamente diseñados para seleccionar a los que ya están seleccionados, se distribuyen en toda la sociedad y no solamente en la clase alta y media, que es el 40% de los mejores ingresos, de lo cual nuestra universidad está llena, sino que se distribuye en todos los sectores y en todos los niveles.
Y de hecho la evidencia, como señalaba la profesora Debes, nos lo ha dicho ya hace tiempo. Estudiantes con el mismo puntaje SINCE en octavo básico, cuando dan la prueba de entrada a la universidad, manifiestan 100 puntos de diferencia en función del colegio al que han podido acceder y de la familia de la que provienen. El mismo puntaje en octavo básico, medido por las pruebas SINCE. 4 años después, 100 puntos de diferencia en las pruebas que seleccionan para acceso a la universidad. En ese sentido, yo creo que hay que dar un paso a un modelo de acceso con cupos por deciles o por quintiles y un proceso de acogida en la universidad que vaya en la línea de procesos de nivelación financiados, que pueden ser modelos de bachillerato u otros, porque el modelo que ha ofrecido la reforma de las leyes que han avanzado, pero que al mismo tiempo han generado nuevos problemas, como es el modelo de la gratuidad, es un modelo para a muchos de los jóvenes condenarlos a un absurdo prematuro, a un abandono prematuro, ya que es una política que no está pensada fundamentalmente pensando en las personas concretas, sino en un modelo de financiamiento a los negocios de las universidades privadas y a dar señales internacionales de que el Estado aumenta su porcentaje de dedicación a la educación superior. Esos objetivos son realmente los que están detrás del modelo de gratuidad. Entonces, además, otro aspecto que también ha sido señalado es que debemos exigirnos más, no solo en el acceso, sino en la permanencia y en los resultados para cada nivel socioeconómico, para cada quintil, para los diversos niveles de diversidad. Como decía muy bien la profesora Debes, la equidad es uno de los elementos clave de la calidad. Si no somos capaces de conseguir los mismos resultados para situaciones diversas, la calidad hay que cuestionarse, que realmente esté habiendo una calidad en la institución. Y para la permanencia de los resultados, como ustedes saben, no solamente hay que abrir la puerta, sino que hay que poder acompañar y prestar los apoyos necesarios, porque se trata de una calidad integral en una universidad pública nacional que entendemos como bien común y que favorece la inclusión de diversidades, que construye a través de eso la integración social tan necesaria en el contexto actual de nuestro país y que favorece con eso la cohesión social. Y que todo esto lo que nos señala fundamentalmente es que tenemos mucha tarea y mucho trabajo por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Redondo, por sus palabras. Bien, quisiera darle la bienvenida a todos y todos los que han llegado después y quizás pedirles nuevamente que por favor en sus nombres se pongan en su pantalla donde está su imagen y que al lado del silenciar en los 3 puntitos lo aprieten y pongan renombrar y ojalá pongan al lado su nombre si son profesores, estudiantes, egresados, profesionales, funcionarios, para que en la actividad de discusión podamos hacer la distribución de la mejor manera posible. ¿Ya? Nos interesa que los grupos sean lo más diversos posibles y que podamos de alguna manera agruparlo lo más conservando justamente cada grupo lo más heterogéneo posible, ¿ya? Así que pedirles eso. Bien, le voy a dar el pase a Maite para la segunda actividad. Maite. Y bueno, buenos días a todos. Yo soy Maite Araya, parte del Centro de Estudiantes, y también les trajimos un video con distintas vivencias y experiencias de compañeros que ya han estado en la universidad y que ingresaron con el cupo CIPE. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Espero que lo vean. No sé si me confirman que se ve. Sí, ya. Sí, perfecto. Sí se ve.
Hola, buenas. Mi nombre es Leslie Torres, tengo 20 años y actualmente estoy en tercer año de trabajo social. Respecto a cómo conocí el CIPE, si mal no recuerdo, en estos años el liceo en el que me encontraba lo mencionó, y como la Universidad de Chile era uno de los lugares que quería asistir, decidí postular, y el beneficio que trajo consigo fue que yo había quedado en lista de espera en trabajo social, y gracias al CIPE se me dio la oportunidad de ingresar a la carrera de trabajo social, y a la cual actualmente sigo cursando. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Solís, tengo 21 años, soy estudiante de tercer año de Sociología en la Universidad de Chile, por la cual ingresé por vía del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, más conocido como CIPE. Sistema al cual vengo a hacer estudio para dar mis impresiones y compartir un poco lo que fue mi experiencia al respecto. Conocí al CIPE cuando yo cursaba aproximadamente final de tercero medio, por medio de una feria universitaria que con cierta frecuencia se daba en mi liceo, en donde había un stand que entregaba cierta información respecto a las carreras que se impartían en la Universidad de Chile, y fue donde por primera vez me topé con la sigla. Personalmente me considero un caso no muy representativo, en tanto las condiciones de mi liceo permitieron que el CIPE se acomodara a mi recorrido académico, pero de la misma forma llegué a conocer casos en los que la postulación de mis compañeros por esta vía fue imposible, porque dada la contingencia del liceo hubo muchos estudiantes que decidieron cambiarse el establecimiento, finalmente faltando a los estrictos requisitos que se imponen al respecto. Un punto también que me gustaría enfatizar es que para mi caso no fue necesaria una mayor nivelación académica, pero pudo no haber sido el caso para muchos compañeros que, ingresando desde instituciones con cierto rango de vulnerabilidad, se les otorgó exclusivamente una vía de ingreso equitativa con cupos muy limitados, pero no todas las herramientas necesarias para establecerse en la educación superior con equidad respecto a sus pares. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharme. Hola a todos, mi nombre es Carolina Flores, tengo 29 años, ingresé al cupo de equidad a la carrera de psicología el año 2010, y mi experiencia con el cupo fue de muchas emociones. Primero, mucha esperanza de poder tener esta oportunidad, después mucho miedo de poder sostener la oportunidad, de darme cuenta que mis compañeros tenían mucho más conocimientos a la base que yo. Miedo de perder la beca, tratar de trabajar por si la perdía. La inquietud de saber que esta era una política nueva y que algunos profesores estaban de acuerdo con esto y otros no. De ahí darse cuenta que la facultad no era muy distinta al país, tanto por el privilegio de algunos compañeros de forma natural estar ahí, tanto por el tipo de profesores. Así que mi mensaje en este sentido es juntos. ¿Por qué juntos? Es que yo creo que básicamente lo que hacen las carreras que están en la facultad es diagnosticar, evaluar para poder intervenir, y la verdad es que si no estamos juntos, jamás vamos a poder transformar la realidad como deseamos, porque si nos escuchamos solo entre algunos y no todos juntos, jamás vamos a poder llevar a cabo las transformaciones que deseamos. Hola, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Anthony Gutiérrez, soy psicólogo de profesión y tengo 29 años. En el año 2010 ingresé a la Universidad de Chile a través de el cupo especial de equidad, que creo ahora se conoce como cupo CIPE. Y bueno, fui primera generación en ese tiempo con un montón de compañeros a estudiar la carrera de psicología. La experiencia en la universidad creo que fue totalmente enriquecedora, porque desde ahí pude elaborar un pensamiento crítico y la defensoría de la educación pública como creo que ningún otro espacio me lo hubiese podido entregar. Agradezco profundamente la oportunidad y espero que la universidad siga esforzándose por mejorar en las barreras de exclusión y desigualdad que tiene hoy día Chile. Saludos. Bueno, este es el video que preparamos. Encontramos igual muy importante, sobre todo para las discusiones que se van a dar después, ya que se levantaron bastante algunos ejes bien importantes. Así que eso, les queríamos presentar. Muchas gracias, Maite. Dejo ahora a la profesora Paulina Castro, que viene con la tercera, yo diría, como actividad que tiene que ver con el panel. Profesora. Espero no se me caiga la conexión. Así que voy a bajar mi video. Lo siento, no me van a ver. Ya,
Ahora sí voy a, disculpen, es que así es la realidad mía en este minuto. Muchas gracias, profesora Paula. Yo pedí este honor, ¿eh? Yo dije ya, yo me ofrezco para presentar en el panel porque hay dos personas que yo quiero y respeto mucho. Entonces, para mí es un honor poder presentar a estas personas, porque además, y voy a partir por la profesora Lorna, que la quiero presentar aquí con mucho cariño, como se dice en Chile, ponerle todo el color, profesora, porque profesora Lorna, junto con profesor Francisco Gil, profesor Máximo, el profesor Catrileo, todos ellos estaban empujando en aquel minuto la tesis de que los talentos se distribuyen en una curva normal en todos los sectores sociales y en todas las instituciones. Entonces ellos fueron muy solidarios en contarnos todo lo que habían aprendido, todo lo que sabían. Gracias, profesora. Perdón, es que también pensamos en este panel para recordar al profesor Francisco Gil. Dedicamos este panel humilde al profesor Francisco Gil. Él nos formó para trabajar en equidad. Entonces, profesor Francisco, este panel es para usted. Disculpen, me salvé donde apagué la cámara de que me vean llorando, pero yo soy así, trabajo con el corazón en estas cosas. Entonces, le presento a todas las personas presentes a la querida doctora Lorna Figueroa. Ella es doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención informática, es académica del USACH, exdirectora ejecutiva del propedéutico USACH, además de ser participante y por supuesto una líder para mí de la red de universidades con propedéuticos, quien nos va a poder en este minuto compartir algunas de las cuestiones que fueron cruciales para impulsar el cupo de equidad. Aprovecho también de presentar quien a continuación va a seguir la reflexión, ya quizás haciendo un zoom en nuestra facultad con la experiencia de CIPE, al señor Horacio de Torres. Él es magíster en psicología educacional, además de psicólogo, y es coordinador del área de equidad e inclusión educativa de nuestra dirección de escuela de pregrado de nuestra facultad. Entonces, por favor, profesora Lorna, la escuchamos. Bien, muchas gracias, Paulina. Es un momento conmovedor, tu emoción. Gracias por compartirla. Evidentemente, Francisco Gil debe estar desde algún lugar del universo acompañándonos también. Yo quiero ser muy breve, en honor al tiempo, agradecer las palabras del decano. Yo creo que algo que refleja esto que he puesto acá, ¿no? Que refleja lo que ha sido el trabajo de la red propedéutica, es lo que dijo el decano, ¿no? Y también, María Paulina, tú lo rescataste, esto del trabajo colaborativo, y no un trabajo compartido, un trabajo desde la solidaridad, un trabajo en equipos, no desde la cosa individual, ¿no? a la que estamos tan acostumbrados, lamentablemente. Entonces, cuando él hablaba, cuando escuchaba a la profesora Deves, también pensaba y me iba a esos tiempos. Yo acompañé al propedéutico desde el año 2007, que fue su primera versión en la Universidad de Santiago, y no dejaba de pensar en cuánta razón había en cada una de las palabras de Jesús. Da para tanto la reflexión en el sentido cierto de mirar lo que han significado algunas otras acciones en lo que significa la equidad, lo que significa el acceso, pero también cuidando lo que es la calidad, la equidad, etcétera, ¿no? No solamente preocuparnos de decirle, bueno, usted ingrese y después nos vamos, como también algunos de los del video, ¿cierto? De los entrevistados en el video lo mencionaban. Yo quiero ser muy breve, como les decía, me encantaría, cuando quieran conversar hay tanto que hablar, hay tanto que decir, que no sé si 10 minutos es suficiente, pero lo voy a hacer. No sé si alguien está compartiendo la pantalla o pusieron solamente eso, o lo comparto yo, perdón. No, si me escuchas, Paulina.
o no sé quién está dirigiendo ahí. Sí, yo estoy compartiendo, ¿me podrían avisar si se ve bien? ¿Se ve? ¿Sí? Se ve. Perfecto, entonces yo voy a transmitir y me va avisando y voy cambiando. Ok, vamos cambiando entonces, por favor. Dale, porque se me ocurrió hacerle algún tipo de animación, pero para poder, y parece que está muy lento, quiero solamente recordar o compartir con los que no lo conocen, porque con Paulina y otros hemos ido conversando cómo esto del propedéutico teniendo un impacto importante en la vida nacional, en lo que es el ingreso a las instituciones de educación superior, es de alguna manera desconocido, ¿no? Entonces, para un poco comentarles y en general hablar de la red de universidades con propedéutico UNESCO, en el sentido que eso marcó un sello en que este es un programa, o fue un programa de proceso de selección, que era alternativa a los procesos regulares de acceso que teníamos en ese momento. Piensen ustedes que estamos en el año 2007, ¿no? Entonces, era un sistema, una innovación respecto a cómo ingresar, creada e impulsada por Francisco Javier Gil y también con Máximo González, que estuvimos haciendo equipo allí trabajando desde entonces. ¿Qué hace este propedéutico? Valora la posición entre los pares de los estudiantes, algo que es muy discutido, ¿no? Que deben tener una historia escolar en el mismo establecimiento educacional, algo que mencionó el estudiante en una de las entrevistas, y que son estudiantes que pudieron aprovechar al máximo aquellas oportunidades que tuvieron en sus respectivos contextos, ¿no? Algo que fue muy discutido a raíz del impulso del puntaje, ¿no? De lo que es el ranking específicamente. ¿Cambiamos, por favor? Dale. ¿Qué es lo que hace el propedéutico? Especialmente estas son como características comunes en las 19 universidades que llegaron a implementar propedéutico en sus respectivas instituciones. Es un programa que convoca a cada uno de los estudiantes de cuarto año medio y invita a participar en sus programas desde agosto a diciembre, más o menos, segundo semestre, cuando ellos están en cuarto medio, aquellos que están en el 10% superior de su ranking de notas en su propio curso. Pues eso es muy importante siempre recordar lo que es el contexto, ¿no? En su contexto ellos son los mejores. Puede que hayan, en términos de nota, ¿no? Puede que hayan mejores en términos de rendimiento académico en el curso del lado, pero nosotros queremos y relevamos lo que está en el contexto. Ellos asisten durante 17 sábados, los que aceptan esta convocatoria, los que aceptan la invitación, durante el segundo semestre y asisten a clases de contenidos que han sido preseleccionados, tanto de matemática como de lenguaje, y además un curso especial de gestión personal. Dale, por favor, Diego. Y aquellos estudiantes que terminan y aprueban este propedéutico y que están mejor posicionados son los que quedan seleccionados para ingresar a la universidad, ¿no? Y estos estudiantes, entonces, por lo menos en la Universidad de Santiago, y en otras que también replicaron el modelo, ingresan a la universidad con gratuidad completa, ¿no? Entonces nosotros decimos, mira, aquí hubo una primera experiencia de gratuidad, en el sentido de que los estudiantes podían ingresar y en particular participar de programas bachilleratos, etcétera, y lo menciono porque hubieron algunas iniciativas y todavía se mantienen algunas universidades que ingresaban a los estudiantes directamente a las carreras que ellos seleccionaban y que la universidad les ofrecía cupos especiales en cada una de ellas. Sin embargo, con el estudio y análisis al interior de las reuniones que manteníamos sistemáticamente en la red, veíamos que era muy necesario tener una etapa de alguna manera remedial que lo constituían los bachilleratos, ¿no? Entonces era una etapa en que los estudiantes podían tener un acercamiento a lo que era la vida universitaria, podían nivelar sus conocimientos que necesitaban para poder avanzar en la vida universitaria, a la par de estar, ¿cierto?, estudiando en la misma universidad y estudiando contenidos universitarios y participando absolutamente sin ninguna distinción especial en esta vida universitaria como estudiante. ¿Sí avanzamos? Entonces, como les decía, este conjunto de académicos, no sé, por impulsos propios, personales, por alguna magia,
por compartir ideales, nos fuimos conociendo, nos fuimos agrupando y llegamos a formar lo que es esta red de universidades a lo largo de todo Chile, ¿no? Nosotros llegamos, como está allí identificada, el símbolo del propedéutico se identifica por estas manos unidas, y llegó a ser, están conformados, creo que fueron 2 o 3 regiones del país que no tuvieron una universidad con un programa propedéutico que podía acoger a estudiantes que de ninguna otra manera habrían llegado a la universidad, ¿no? Con el objetivo, como ahí lo menciona, de investigar, promover y también implementar acciones afirmativas que científicamente, y quiero rescatar eso, que no fue desde la intuición de lo que podía ser, sino que nos propusimos dejar y hacer estudios desde lo que es la ciencia, que sustentaban y nos permitían sustentar este valor de la diversidad social, tanto en el aula, la institución y la sociedad. ¿Si avanzamos? Rápidamente, la siguiente transparencia nos da cuenta de cómo se conformaron universidades, como les decía, el año 2007 la Universidad de Santiago de Chile, y el año 2009 hay ya 2 universidades que, conociendo la experiencia propedéutica de la USACH, deciden replicar el modelo en sus respectivas instituciones, y destaco el año 2009 también porque el equipo de ahí de psicología, que lo mencionaron muy bien, con María Paulina a la cabeza de ese equipo, llegó con 4 estudiantes, por ejemplo, a hacer sus tesis, conociendo esta experiencia, y empezaron a participar también de las reuniones que íbamos sosteniendo, que se iban incorporando las diversas universidades. Es algo que nos empezó a motivar, y Paulina con su equipo, conociendo, ¿cierto?, empezaron a avanzar en esta conformación y en esta replicación de modelos que evidentemente, si tú avanzas, Diego, tenemos al menos un par de universidades que, como dijo la profesora Rosa, haciendo un poco de arqueología también, rescatando la memoria, nos damos cuenta que el año 2009, por ejemplo, ya empezó la Universidad de Chile en términos oficiales, ¿no? Porque el contacto venía desde antes, pero ya desde el 2009 empiezan de alguna manera oficialmente a impulsar programas de este tipo de acciones que permiten en particular un acceso a la universidad, pero que también es un acceso que tiene que ser con acompañamiento posteriormente, ¿no? Y como ahí lo dice, implementa sus propios programas basados en esta experiencia, pero ajustándose a las realidades de cada una de las instituciones. Y también la Universidad Diego Portales, y lo quiero rescatar, yo no sé si es que alcanzaron a dar cuenta que habían universidades públicas y privadas también en este modelo, y quiero rescatar también las privadas que replicaron el modelo de ingreso a gratuidad. Hay una de ellas que lo replicó al 100% y también le otorgaba gratuidad a los estudiantes en su ingreso a la universidad, y una gratuidad mientras durara. Ellos quedaban liberados del pago de arancel mientras durara su condición de alumno regular de la universidad. ¿Ya? Entonces, eso también hay que rescatarlo. La Universidad Diego Portales, bueno, no voy a entrar en detalle de ellos, pero tienen sus propias, ustedes conocen muy bien la historia en ustedes y cómo es su propio programa. Así que si avanzamos, por favor. Tenemos entonces, bueno, algunos datos en general que pueden ser relevantes. Nos dicen que hay una permanencia al primer año de universidad entre el 80 y el 90% de los estudiantes se mantienen en la universidad. Hay estudios bastante serios que ustedes bastante serios digo desde lo que es la estadística, con modelos estadísticos que han demostrado que se produce una nivelación de los estudiantes en el tercer año universitario. Nosotros nos damos cuenta que rápidamente los estudiantes, cuando ingresaban a la universidad, se volvían casi invisibles, pero no invisibles porque no existieran, sino que porque pasaban a ser los mismos estudiantes, no había ninguna diferencia. El profesor en la sala de clase, ya en el primer año, en el segundo año, y en el tercer año no los podían distinguir, no podían decir, este alumno viene de un ingreso especial y por lo tanto tiene deficiencias o aprendizaje, etc. Eso al tercer año ya quedaba absolutamente superado, absolutamente. Por supuesto que algunos antes y otros después, pero hay una nivelación al tercer año universitario.
tenemos titulados en distintas carreras, psicología, ingeniería, etcétera, todas las que ustedes puedan pensar de todo el amplio espectro que cada una de las universidades ofrece. Tenemos estudiantes de posgrado y también tenemos experiencias internacionales. Y cuando conversamos con Paulino, yo le comentaba, mira, ya la pregunta inicial del año 2007, el año 2007 fue un año de asombro, cuando los estudiantes llegaron y miraban y decían, bueno, participaban de las actividades, de las clases, y cuando terminó la primera etapa y se les dijo, ustedes ya tienen, son seleccionados de la universidad, y cuando se matricularon dijeron, es verdad. Entonces cuando ellos se juntaban con sus compañeros en sus colegios que los invitaban a dar cuenta de su experiencia, ellos lo primero que decían, es verdad. Saben que lo que nos prometieron es verdad. Eso a mí personalmente me hizo mucho eco y mucha fuerza de ser cuidadoso con lo que uno ofrece a los estudiantes. Los estudiantes y las personas en general, a veces nos comprometemos, creo yo, no lo quiero reforzar desde ahí, sino que quiero decirlo desde que hay mucha expectativa y que tenemos que ser fieles a lo que estamos ofreciendo. Entonces esa pregunta inicial, primero, ¿será verdad? Después se transformó en, ¿me van a pagar todo? No tengo que pagar nada. Después la pregunta migró a ¿cuánto tiempo tengo que estudiar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué carrera puedo seleccionar? ¿Es verdad que puedo postular a cada carrera? La Universidad de Santiago, y perdonen que comparte esa experiencia, pero la que más conozco, ofrece cupos en cada una de las carreras, las casi 70 carreras que ofrece la USACH. Por reglamento tiene que ofrecer al menos el 20% del cupo de ingreso a cada una de las carreras, ¿no? Para los estudiantes que ingresan vía bachillerato. Entonces tenemos carreras como medicina, que son las más apetecidas, que ofrecen 12 cupos cada año para estudiantes que ingresan vía bachillerato, que son los estudiantes a los que también postulan son parte de nuestros estudiantes que ingresan vía propedéutico. Entonces esa pregunta, como les decía, ese camino que les iba mostrando, ahora se transforma en una pregunta, ¿y la universidad? ¿Y qué posgrado puedo hacer? ¿Y la universidad me va a seguir dando la misma beca para poder estudiar posgrado? Y tenemos estudiantes que ya han hecho magíster, por ejemplo, magíster en ciencias de la ingeniería en el área de la electricidad, eléctrica. Tenemos experiencias internacionales de estudiantes que han ido a representar a Chile en el Foro de las Naciones Unidas. Tenemos estudiantes que han hecho pasantías en Alemania, estudiantes que han hecho pasantías en España, en Argentina, y son realidad de distintas universidades, no solo la Universidad de Santiago. Destaco a la UACH en particular en la sede de la Patagonia, que se ganó, no mandó, se ganó la posibilidad a un estudiante de ir a España y estar allá un semestre, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí una experiencia de una vida universitaria que ha sido exitosa, de un propedeuta que nadie apostaba por ellos, de estudiantes que, yo les tengo que decir, la primera generación, bueno, ellos tienen que rendir igual la PSU, la rendían como un requisito, parte de los requisitos de ingreso, pero el promedio que ellos tenían era un promedio de 411 puntos. O sea, ni siquiera podían alcanzar la posibilidad siquiera de postular a la universidad. Y tenemos estudiantes como el que les mencionaba, el que conozco ciertamente muy de cerca, el estudiante del magíster en ciencias en ingeniería eléctrica, que él no alcanzó los 450 puntos, o 460, tenía muy poco puntaje, o sea, era impensado que él iba a poder estudiar ingeniería civil eléctrica. Yo les debo contar una anécdota acá. Ese estudiante fue tan exitoso que estuvo en el ranking del bachillerato los 4 primeros estudiantes. Y él era uno de los 4 seleccionados, o sea, él podría haber elegido estudiar medicina. Yo debo confesar que internamente lo pensé, porque en algún minuto analizaba, decía, muy difícilmente nuestros estudiantes van a llegar a estudiar medicina, porque esta es una selección que se hace el primer año de bachillerato. Noten ustedes lo que eso significa, ¿no? Estudiantes que han tenido una vida, vienen de un colegio que no han tenido yo todas las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y eso se demuestra en su rendición de la PSU,
en que ciertamente ellos no son culpables de lo que no les han enseñado. Pero sin embargo son capaces de revertir esa situación y salir adelante. Bueno, y este estudiante que yo dije, cuando supe su posición en el ranking, dije, tenemos al primer médico, dijo, no, yo no quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar ingeniería civil eléctrica, porque además él provenía de un estudiante, era un estudiante de un liceo industrial. Piensen ustedes lo que eso significa. En el bachillerato se estudian cosas como psicología, como sociología, materias que él nunca vio en su formación pre-universitaria. Y él fue capaz de revertir esa situación y aprender estos nuevos conceptos, estos nuevos contenidos, y superar a sus compañeros, superar a más de 260 estudiantes del bachillerato que ingresaron por vía PSU con promedio cercano a los 700 puntos, y él lo superó, ¿ya? Entonces, sí, Carolina, yo sé que Francisco Javier decía esto porque para nosotros era muy notable que estos estudiantes que uno decía, pucha, no tienen posibilidad alguna, según lo que se veía, según lo que se decía y según estudios, que no tenían posibilidad alguna, ellos demostraban que sí, ¿no? Y por eso yo lo quiero hacer notar. Ciertamente hay que tener un acompañamiento durante su trayectoria formativa. Podría hablarle de experiencias, y ustedes yo creo que ya las conocen, de que no basta el acceso, sino que hay que hacer un acompañamiento, por cierto, cercano. Avancemos, Diego, por favor. Sí, profesora Lorna, si usted pudiese ya ir cerrando Sí, para que demos sí, con esto paso. quiero cerrar. Entonces, si vamos rápido, solamente mostrar a partir de lo que les decía que estos resultados muestran que los programas propedéuticos favorecen lo que es la igualdad de oportunidades, no solo en el acceso, sino que también en la permanencia en las instituciones de la educación superior, que también contribuyen a este modelo educativo que es más justo e inclusivo para todos, ¿no? Para todos y todas. Avancemos, por favor. Si tú vas rápidamente para que terminemos, creo que queda un par de transparencias nada más, para que podamos acá un tributo a la frase típica de Francisco Javier Gil, que tenemos evidencia de que los talentos, como también lo decía María Paulina, están democráticamente distribuidos en toda la población. Dale, por favor, Diego. Dale nomás, porque, bueno, yo quiero dejar aquí antes previo, porfa. Yo creo que no hay preguntas, así que lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, quiero hacer una reflexión y aquí motivar la reflexión también de cada uno de nosotros respecto a lo que ha significado esta experiencia de las redes propedéuticas, que de alguna manera han ido desapareciendo en las universidades, en las 19 universidades que les mostraba en algún momento, ya sea porque algunas se adscribieron absolutamente al PASE. No lo dije, pero los propedéuticos son iniciativa local de cada universidad, y lo que hace en particular la Universidad de Santiago y otras es asignar estas becas que les decía que son de costo de la universidad, no son becas que lleguen de algún lado. También por razones de la ley pedagógica, de pedagogía, hay muchos propedéuticos que se transformaron en propedéuticos pedagógicos. También decisiones propias de la universidad que dice, cierto, por relación con cambio de autoridades, porque aquí ciertamente también creo que lo mencionaban, recientemente hay decisiones tanto de las autoridades como también políticas locales, bueno, y diversas otras razones. Yo quiero dejar eso nada más y cierro con esto mi presentación, pretendiendo, si tú la cierras nomás, Diego, lo único que quiero, bueno, verle las caras para decirle que así de frente, que ojalá los pueda impulsar, los pueda motivar a revisar, y que juntos podamos avanzar y desafiarnos en esto, lo que es el camino, en lo que avanzar en la equidad en nuestras instituciones de educación superior. Así que muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Ahora, por favor, Horacio, si fuese tan amable de compartir sus reflexiones. ¿Se ve ahí? Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenos días a todas, todos y todes. Para mí también es un honor estar acá en este panel, poder compartir algunos datos de el ex cupo de equidad, actual CIPE, en esta conmemoración de los 10 años. Así que bueno, primero voy a comenzar mostrando algunos antecedentes del cupo de equidad que ya varias personas lo han mencionado en sus intervenciones.
pero igual voy a repasarlo brevemente, voy a pasar algunos datos de matrícula del CIPE durante estos 10 años y cerrar con el estado del arte en la investigación en torno al CIPE, que ahí la profesora Paulina Castro me apoyó también en esa revisión, así que voy a tratar de ser breve para que pasemos a los grupos de discusión. La idea acá es entregar algunos lineamientos, algunas perspectivas o antecedentes que nos pudieran ayudar a pensar en las 3 preguntas centrales que están en cada una de las mesas a las que vamos a pasar luego de esta presentación. Así que les pido su atención para que podamos luego en las discusiones preguntarnos sobre todo sobre los desafíos que nos impone esta experiencia del CIPE en estos 10 años. Bueno, muy brevemente comentar lo que ya se ha dicho. El claustro de psicología en el año 2010 visualizó en este gráfico una tendencia a la baja en la matrícula de colegios municipales y por lo tanto decidió de alguna manera buscar una fórmula para revertir esa tendencia y es con ello que surge el cupo de equidad como una respuesta a esta tendencia y se plantea como objetivo inicial el favorecer el acceso a alumnos y alumnas de establecimientos municipales, pero además con un foco en los primeros 3 quintiles, que son los quintiles más bajos de ingresos, ¿sí? Es decir, el 60% más vulnerable económicamente. Un fundamento importante de este cupo es que se basó en el modelo de equidad de la Torres, González y Espinosa, utilizado en varias experiencias a nivel nacional para generar acciones afirmativas. Y una de las riquezas de este modelo es que de alguna forma divide el proceso de la vida universitaria de un estudiante en las distintas etapas del proceso educativo y entonces determina a nivel de acceso, permanencia, logro y resultados la necesidad de garantizar recursos de forma equitativa para todas las personas que pasen por estos procesos educativos. Y entonces nos da una clave que también nos permitió a nosotros separar estos grupos de debate en tanto acceso y participación, aprendizaje y permanencia, y egreso e inserción laboral. Entonces, de alguna manera esto nos muestra la vigencia de este modelo que nos permite ir entendiendo y poniendo énfasis en distintas etapas del proceso educativo para resguardar la equidad en la entrega de recursos. Vamos a pasar al análisis de la matrícula, pero antes quisiera mostrarles lo que está público en la página de Ingreso a Equidad, que es la página del CIPE. Estos son los criterios que actualmente existen en este sistema de admisión. Se mantienen en general los criterios iniciales, obviamente con correcciones, como ya se planteaba en intervenciones anteriores, pero tiene la necesidad de que sea de establecimientos educacionales municipales, de administración delegada o servicio local de educación, un promedio de notas de 5.5, un nivel del establecimiento del 30%. Esto también generó una discusión al interior de la facultad en los primeros años por la necesidad de ir corrigiendo este índice de vulnerabilidad en la ponderación del proceso de postulación. El registro social de hogares, que de alguna manera traduce estos 3 primeros quintiles a la actual forma de registro, la nueva prueba de transición y postular a beneficios ministeriales del FUAS. Y luego de la prueba, de rendir la prueba de transición actual, en el proceso 2021 se solicita el puntaje mínimo de 600 puntos para los planteles, para las carreras de, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también hay otras facultades que tienen un puntaje mínimo de 650 puntos. Eso de acuerdo a también los puntajes de corte de cada una de las carreras. Y por último, poner en primera preferencia al menos una carrera de la Universidad de Chile dentro del proceso de postulación. Acá vemos un panorama de los cupos, las vacantes que hay en todas las facultades y que muestran de alguna manera la vigencia de este cupo al interior de la universidad. Ahí destaca la Facultad de Derecho con 65 cupos, la Facultad de Sociales con 62, otra facultad como la Economía de Negocios de 50 vacantes, etcétera, ¿no? Hay presencia de al menos un cupo en todas las carreras de la universidad. A nivel de facultad, aquí vemos los cupos que se ofrecieron para el proceso 2021 y se observa también ahí la cercanía, ¿no?, entre el puntaje del CIPE y el puntaje del último matriculado PSU en la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia,
que son muy cercanos, ¿no? Y eso explica un poco lo que vamos a ver en los datos ahora, de que no se ocupan los cupos de pedagogía de educación parvularia, justamente por esta cercanía entre los puntajes de la admisión regular y de la vía especial CIPE. En este primer gráfico, creo que se centra primero en este más grande, vemos la evolución de la matrícula del CIPE desde el 2010, cuando se implementa en las carreras de psicología y antropología, y luego cuando se va implementando en todas las carreras de la facultad, hasta el último proceso de admisión 2021. Acá se ve una tendencia a la baja en la mayoría de las carreras, tanto antropología como sociología, trabajo social, que a partir ya del 2015-2016 comienzan una tendencia a la baja, versus la carrera de psicología, que ha mantenido una tendencia más o menos de entre los 23, 26 cupos año a año. Esto nos muestra una tendencia a nivel de facultad, que es lo que aparece acá en este cuadrito más pequeño, es claramente a la baja en la ocupación de cupos CIPE en los últimos años. Acá quise hacer una distinción entre los cupos que se ocupan desde la región metropolitana y otras regiones. Vemos una predominancia de la región metropolitana en el acceso a estos cupos CIPE, y también vemos una tendencia a la baja a partir del 2017 en la matrícula de la región metropolitana, versus una mantención más o menos oscilante de otras regiones. Desde el 2017 podemos ver que se mantiene año por medio esta cifra 16, y entonces nos muestra que tal vez esta disminución de la matrícula, esta tendencia a la baja de la facultad, pudiera responder sobre todo a la matrícula de la región metropolitana. Quisiera hacer un zoom ahí dentro de la región, que es la que concentra la mayor cantidad de la matrícula, y acá en este gráfico podemos ver de alguna forma distribuida la matrícula en distintos sectores de la región metropolitana, y vemos una clara concentración en la provincia de Santiago. El bloque de abajo, el azulito más oscuro, nos muestra las otras provincias de la región metropolitana, y todos los de arriba representan distintos sectores, distintas zonas, digamos, de la provincia de Santiago. Entonces vemos dentro de la región metropolitana también una concentración importante de matrícula en sectores de la provincia de Santiago, ¿sí? Donde ahí destaca la zona de Santiago Sur, que tiene bastante más matrícula, y hay un pequeño aumento 2020 en la zona de Santiago Centro. Si nos vamos a analizar los tipos de colegio, separándolos por emblemáticos y no emblemáticos, que es una discusión que desde el comienzo de la instalación del cupo de equidad y el cupo CIPE ha estado presente, vemos que, si es que partimos desde el 2010 acá abajo, ha ido una tendencia tal vez a la baja de los colegios emblemáticos desde el 2012 hasta el 2019, que se ve claramente a la baja, y esto se corresponde un poco con la corrección que se hace el año 2011 en el proceso de admisión a partir de la corrección del factor IBE, ¿sí? Sin embargo, cuando revisamos en el total de la matrícula del año 2010 hasta acá, 2021, ahí cometí un error, 2010-2021, vemos que 160 cupos están concentrados en solo 10 colegios, ¿sí? Versus los demás liceos no emblemáticos de la región metropolitana, que tienen solo 242 cupos utilizados, y en un total de 104 colegios. Entonces también vemos, además de la concentración en la provincia de Santiago, vemos una concentración de la ocupación del CIPE al interior de solo 10 colegios emblemáticos que están ahí listados, está el Liceo 1, el Liceo 7, Instituto Nacional, etcétera, que ocupan gran cantidad de esta vía de admisión. Pasando al segundo punto sobre el estado del arte de la investigación de CIPE, me gustaría como dar algunas líneas muy generales de lo que se ha discutido. Se realizaron 17 estudios, y dentro de ellos hay muchos estudios que solo utilizan el CIPE como una variable más diferenciadora, pero no profundizan en el estudio del programa, por lo tanto aparecen como solo un factor de diferenciación, pero no un estudio profundo sobre el funcionamiento de este programa de acción afirmativa.
Existen sistematizaciones de experiencia hasta 2014 que dan cuenta de la instalación del cupo en la facultad y en la universidad. A partir de 2017 hay mayores estudios que buscan la mejora de esta acción afirmativa, y destaca también un estudio que se realizó con financiamiento de la CNA desde la Dirección de Escuela de Pregrado de la facultad. Existen varias memorias también y tesis asociadas al estudio del CIP. Aspectos cualitativos en los que coinciden distintos estudios y que es interesante ponerlos en la mesa. Primero, la importancia del cupo para acceder a la universidad, aunque se requieran ajustes, que yo creo que también lo hemos discutido en las intervenciones anteriores. En segundo lugar, la necesidad de mejora en los sistemas de apoyo, sobre todo en los 2 primeros años. La necesidad de generar más estudios, de profundizar más estudios de seguimiento a egresados, ya que es necesario profundizar en esta materia porque no se encontraron muchos estudios al respecto. Y en la Facultad de Ciencias Sociales se repite la tendencia de, si bien existen avances, es necesario ajustar aspectos del acceso, la permanencia y el egreso del alumnado. Esto nos muestra de alguna forma la pertinencia de empezar a discutir y abrir este espacio para pensar en los desafíos que nos abre este sistema de acceso, más allá de los avances y los alcances que ya ha tenido y que de todas maneras es necesario celebrar hoy. Bueno, ahí les dejo un poco los estudios que revisamos. Son varios, así que no sé si los puedo dejar ahí, se los podemos enviar posteriormente para que los puedan revisar con detención. Eso, Paulina. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, con estas palabras damos por cerrado este panel de memoria y emocionante, y le doy el pase a la profesora Paula porque aquí viene el minuto en que circulen nuestras voces. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias a Lorna y a Horacio por compartir con nosotros también. Vamos a pasar a la tercera o cuarta última actividad que Diego la va a explicar, pero antes o mientras Diego la explica, vamos a volver a poner las frases que nos parecían relevantes del profesor Humberto Maturana, porque tienen mucho que ver con lo que queremos o cómo queremos justamente hoy día también escuchar como las voces, ¿no? En términos de pensar justamente que la discusión que viene ahora ojalá pudiese también permitirnos ser una discusión que nos pueda también generar los desafíos y la posibilidad de crear una nueva realidad. Diego. Gracias, Paula, gracias, Horacio, también por la presentación. Como bien decían, y en función también de discutir las tensiones, los desafíos que quedan adelante respecto al cupo CIPE y también a la diversidad en la facultad, es que preparamos 3 mesas temáticas para discutir en distintos niveles la problemática. La mesa 1 va a ser de acceso y participación, donde voy a moderar yo, Diego Salazar, en conjunto con la profesora Paulina Castro. La segunda mesa será sobre aprendizaje y permanencia, que la moderará Araceli Navarrete y Horacio de Torres. Y por último, la tercera mesa es de egreso e inserción laboral, que va a ser moderada por Maite Araya. Esta actividad, que es la última ya de esta conmemoración, va a durar solo 30 minutos. Les va a llegar un mensaje a su pantalla para que puedan ingresar a los grupos, y luego, por último, vamos a cerrar la actividad. La profesora Paula Vergara va a hacer un pequeño cierre. Muchas gracias, Diego. Entonces les va a empezar a llegar a sus pantallas las mesas a las cuales deben acceder.
también darle una oportunidad en el mercado laboral, de efectivamente también ponerlo en un lugar, en un espacio social en el que posiblemente no se vea tan integrado con respecto a sus compañeros. Creemos también que han habido avances, evidentemente, tanto respecto al cupo CIPE como respecto al cupo PASE, pero que queda un trabajo fundamental, especialmente en lo relativo al acompañamiento de los estudiantes que entran, y un acompañamiento que no va solamente en función, de nuevo, del espacio universitario, sino que también qué pasa cuando esos estudiantes quieren salirse del espacio universitario, cuando en verdad sus proyectos de vida posiblemente no tienen relación quizás con una carrera universitaria en este momento. Y consideramos también que muchas veces a esos estudiantes se les deja tirados, se les olvida, etc. Eso principalmente. Muchas gracias, Diego. Araceli, Horacio, segundo grupo. Araceli, ¿quieres hablar tú? No, tú tomaste las notas, yo me preocupo del tema de las palabras. Así que... Ya. Yo resumiría muy sintéticamente porque se tiraron muchas ideas muy interesantes, pero resumiría en dos grandes ideas. Uno está el tema curricular, de flexibilizar el currículum, de hacerlo accesible a todos y a todas, y de alguna manera ya no pensar la inclusión a la diversidad como algo que tenga que ver solo con el acceso, que es lo que atacó de alguna manera el CIPE, sino que ahora es como el momento de pensarnos a nosotros de una forma más inclusiva de cómo acogemos a la diversidad, y por lo tanto eso tiene que impactar el currículum, pero también la comunidad educativa. El hacer comunidad apareció en muchas intervenciones, y que tenían que ver con articular apoyos, articular los espacios de conversación con profesores, articular los espacios con funcionarios, funcionarias. Entonces, de alguna manera, y aquí me corrigen si me equivoco, pero lo central estaba en lo curricular, en hacer un currículum flexible y accesible, y generar una comunidad efectiva, donde los distintos actores puedan conversar, puedan de alguna manera tener espacios de interacción mucho más fluidos y mucho más enriquecedores para todos. Eso como gran síntesis. Muchas gracias, Horacio. Maite. Sí, yo estuve en la última mesa respecto a los desafíos de la ingreso y la inserción laboral. Desde acá se levantó, yo siento, espero que todas y todos hayamos tenido como la misma visión, que se levantaron dos grandes ejes. Uno es cómo trabajar el ingreso desde, no los últimos años, sino ya desde segundo y tercero. Se levanta también incorporar y ser consciente a quienes los docentes a quienes incorporan en sus investigaciones, ya que también se levantó y que normalmente los estudiantes que acompañan las investigaciones docentes también responden a un lugar específico como socioeconómico. Y entonces también romper esos paradigmas, y luego el momento de salir también generar redes, algo que se notó mucho de que respecto del nivel socioeconómico en que uno está, es más, ocupa más o no sus redes de contacto, ya sea porque puede estar como bien visto socialmente o no, y generar estas redes desde la institución, sobre todo también apoyándonos ahora en el mundo como más online, que es un poco más fácil generar estos contactos. Así que se levantaron como esos dos principales ejes, y bueno, con lo que partimos, que desde egreso y inserción laboral es lo que menos se habla cuando hablamos de esto en proceso de admisión como especial. Eso. Muchas gracias, Maite. Contarles que lo que vamos a hacer es obviamente sistematizar un poco más tranquilamente lo que pasó en cada mesa, para poder tener justamente mejor material, y ese material evidentemente se los vamos a hacer llegar, y la idea es que a través de la Escuela de Pregrado podamos probablemente generar ciertas líneas de trabajo, pensando justamente que en la escuela están las jefaturas de carrera, están los representantes estudiantiles, están los representantes académicos, y creemos que es una buena instancia para generar lineamientos de trabajo, y que esto no quede aquí nomás, ¿cierto? Sino que quede como un primer proceso de reflexión, de análisis, y que podamos desde ahí impulsar probablemente nuevos espacios de reflexión y de ir avanzando en cómo queremos seguir pensando y soñando nuestra universidad. Quisiera agradecerles a todas, a todos y a todes por participar. Para nosotros realmente fue muy importante armar esta ceremonia, y es muy importante haber tenido la oportunidad de que ustedes también nos acompañaran en esta ceremonia. Así que les agradezco de corazón. No sé si alguno de mis
compañeros de organización quieren decir algunas palabras al cierre, y si no, estaríamos cerrando ahora. Sí, yo quiero agradecer la asistencia y la participación de todos y todas. También las palabras en cada una de las intervenciones, creo que las palabras fueron muy sentidas y hablan un poco del compromiso que todavía existe, y qué bueno que todavía exista, en torno a la inclusión de autoridades de la facultad, tanto como a nivel central. Y eso es muy bonito verlo, emocionante verlo también. Así que de verdad agradecer la asistencia a este espacio y la participación de cada uno de ustedes, porque también nos dejan con hartas tareas como facultad. Ahí vamos a tener que sistematizar todas esas ideas, pero creo que están todas en la misma línea, que eso es lo importante, que es avanzar en inclusión y no sentir que estos 10 años terminan un proceso, sino que al final hacen que un nuevo proceso se reinaugure y con un montón de desafíos. Así que muchas gracias a todos, a todas y todas. Bien, muchas gracias, Horacio, y realmente gracias a todas y todos por acompañarnos hoy día. Que tengan una buena tarde y los esperamos. Ahí tenemos hartas actividades durante este mes de la diversidad que se las vamos a estar haciendo llegar para que nos puedan seguir acompañando en esta reflexión. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Gracias. Chao, Chao. chao. Estén bien. Besitos a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias.